más, más. Las imposibilidades no son límites. Más. Algo que merece mayor atención, mayor énfasis. En el programa anterior quedó reafirmado el que de manera intencional se debe observar o tener en cuenta un enfoque generacional, y ese enfoque es o debe ser sano, y se debe tener especial atención en todas las segmentaciones de las generaciones, y aun cuando en el corto plazo se trabaje independientemente una de la otra, es en el mediano y largo plazo que los esfuerzos se deben observar en realidad y por sus resultados. Precisamente, dimos inicio con un segmento definido por quienes me acompañan como la fuerza vital, y yo lo redenominé como G Vitale. Estamos hablando en el programa anterior y en este de la niñez. Se dejaron planteadas unas etapas que hay que conocerlas y precisamente hay que apreciarlas. ¿Para qué? Para que de ese modo podamos saber qué es lo que hay que tener en cuenta en cada una de ellas y en general en el segmento de la niñez. ¿Y quiénes me acompañan? Hermano Ochoa y Diana Polo, a quienes expreso de nuevo mi total gratitud. Diana, arranquemos con la primera etapa de la niñez. Bueno, muchas gracias, Leitón, nuevamente aquí. Bueno, la primera etapa que tenemos es la primera infancia. Esa primera infancia se desarrolla entre los 0 y 2 años aproximadamente. Y aquí es donde vemos que se caracteriza por un rápido crecimiento físico. Los que hemos estado cercanos con niños, tenemos nuestros hijos, vemos que ellos nacen, sus primeros meses, la ropita es pequeñita, pero rápidamente la dejan entera. Porque el crecimiento físico es muy rápido, van desarrollando habilidades motoras. O sea, el niño desde que nace empieza a desarrollar esos movimientos pequeños, pero él ya está desarrollando y fortaleciendo sus músculos, sus ojos, van habiendo cambios para que él se prepare para empezar a gatear, de gatear pasa a caminar y de caminar a correr, saltar, desarrolla las habilidades de atrapar, de empujar, y obviamente la parte del lenguaje también se va desarrollando. En esta primera etapa, pues su primer apego es obviamente inicialmente con sus padres, su madre como fuente de la parte de alimentación, su padre también como fuente pues, de su fortaleza emocional. Es una etapa donde también empieza a desarrollar las emociones, el tema de encontrarse en espacios de alegría, de frustración, en un espacio de juego donde se puede frustrar, pero también algo que le pueda causar tristeza o miedo, sorpresa, y es allí donde se empieza a descubrir que su rostro, su cara, todo su cuerpo es una expresión y puede empezar a entender estos tipos de emociones y las ve expresadas pues también con sus cercanos, ¿sí? Obviamente cada bebé pues tiene su ritmo, tanto niño o niña pues van teniendo su ritmo y su desarrollo en esta etapa. La parte del lenguaje también pues se empieza a desarrollar y pues es desde un lenguaje inicialmente simbólico, ¿cierto? Realmente los pequeñitos empiezan mientras que desarrollan su lenguaje de palabras, también su lenguaje es en la expresión de sus manos, de señalar, y pues igual en ese momento se desarrolla una gran conexión de neuronales para que se siga formando el tema de su lenguaje. Y él se siga desarrollando. Igualmente está la parte ya social, que está el pequeñito que estamos hablando sobre año y medio, 2, empieza a descubrir que hay otros como él, ¿cierto? Y por eso el que pueda estar en familia, que pueda estar cercano con otros niños, le va a empezar también
permitir que pueda interactuar con otros niños que los va a encontrar de edades similares o más grandes o más pequeños. Empieza a descubrir que hay otros como desde su perspectiva niña y otros como él. Y pues es el tiempo de que él reciba pues la influencia de su entorno y de lo que está descubriendo. En esa primera etapa, obvio, pueden haber muchísimas cosas a favor o en contra, pero ¿qué sería eso que ustedes pueden destacar que es lo más y lo menos que se debiera considerar con un niño en esa etapa de la primera infancia? Bueno, aquí como decía mi esposita, esa primera infancia, 0, 2 a 0, 3 años, menos de esa etapa, la clave, el cuidado parental es vital. O sea, la conexión que tiene con papá, mamá o sus cuidadores primarios, llámese la abuela, el tío, con el que está cercano porque está todo el tiempo allí, es vital por la estrechez, los lazos que se desarrollan allí. O sea, el cuidado parental es vital porque es donde establece el niño, la niña, hablamos de niño a niña, obviamente, establece esa conexión que le va a garantizar seguridad, que en sus etapas más avanzadas no sea experimentar solo, abandonado, sino fijo. Entonces, es la etapa del apapacho, es la etapa del abrazo, es la etapa de la caricia, que son necesarias para que, como digo, en su desarrollo neuronal no vaya después a tener carencias o falencias a edades posteriores. Eso nos parece que es vital, la parte de la cercanía con mamá y papá, que sería pues lo más, obviamente lo ideal, pero que si no se da con uno de ellos o con sus cuidadores primarios es poderlo tener más cercano. Esa es como la parte, por eso. Y la otra parte es que ellos reciben gran influencia de sus entornos, de sus contextos, ¿cierto? Entonces es clave ahí también, pues claramente una excelente alimentación, buenos estímulos y mucha atención. Es decir, no es el tiempo, como lastimosamente ya se empieza a ver, no es el tiempo de que un bebé o un bebé hablemos en esta etapa, 0-3 años, de 2-3 años le estén soltando una pantalla, un LED, un celular, porque eso no le estimularía, sino que le estaría casi cocinando su cerebro, no estaría ayudando a su formación. Entonces, número 1, fortalezas, es conexión con papá, mamá, conexión vital allí con su cuidado parental. Eso es. Y número 2, la atención a él en cuanto a sus requerimientos, porque es la etapa donde generamos los primeros hábitos educativos, ¿cierto? O los primeros parámetros educativos del chico, en donde podemos poner pautas de crianza, porque desde ahí vamos a estar estableciendo hábitos. O sea, desde el vientre establecemos hábitos, pero allí estamos obviamente reforzándolos porque allí él gira en torno a sí mismo, ¿no? O sea, es demandante, exactamente, es demandante. Hay un egoísmo, digamos, natural, que hay que írselo enseñando poco a poco para que vaya filtrando eso y compartiendo, ¿no? Que eso sería la siguiente etapa. Pero me parece que eso sería como lo vital ahí. Ok, ¿y a qué deberíamos tratar de evitar en esa primera etapa? Yo pienso que ahí lo que se debe evitar es la sensación de abandono. O sea, que este niño nunca se experimente solo, rechazado. Muchos dicen no, pero no es consciente. Pero esa etapa primordial es lo que en la siguiente etapa va a interpretar como falta de amor, no valgo, no sirvo. ¿Dónde se formó? En esa primera etapa. ¿Qué es evitar? El descuido. Llámese el descuido en salud, llámese el descuido en alimentación, llámese el descuido en cuidado, en tiempo, ¿sí? Porque desde aquí se forman las bases para que después, más adelante,
este niño, vuelvo y digo niño o niña, traduzca me aman porque me dan tiempo. En la siguiente etapa es la infancia temprana, que sería entre los 3 y 6 años, y allí pues hay un mayor control de las habilidades motoras, ¿cierto? Desarrollo del pensamiento, lo que llama el pensamiento lógico y de la imaginación. Entonces es el excelente tiempo para estimularle la lectura. Los cuentos, las historias le fascinan. El poder tomar tiempo antes de acostarse y leerle una historia maravillosa en el día, en la mañana, armarse una historia cuando va uno por el campo, en un paseo. Eso les fascina porque están en todo ese desarrollo lógico y de imaginación. El desarrollo de la creatividad está en formación y hay que estimularle la creatividad. Hay que generarle los espacios en que se aburra. Excelente si llega el aburrimiento porque desde allí va a haber el clic para que invente cosas, ¿no? Darle los elementos, los cuidados claramente para que eso suceda. A nivel emocional, los niños comienzan a desarrollar la capacidad de identificar y expresar emociones de forma más compleja, pero actúan sin razonar, ellos actúan sin razonar, o sea, se guían por la influencia de sus deseos, de sus estados afectivos. Entonces, de ahí que sus conductas de alguna manera dependan de las condiciones externas. Entonces, eso hay que ayudarle a enfocar. Pueden tener estallidos de ira, pueden tener de un momento a otro estallidos de ira o estallidos de euforia, y es ayudarles a filtrar eso rápidamente, ¿no? O sea, adecuadamente más bien. Su atención es breve, en estas etapas su atención es breve, ¿cierto? Se habla de que un niño atiende 1 minuto por cada año que tenga. Entonces estaríamos hablando que su tiempo de atención a algo sería entre 3 y 6 minutos, ¿no? Más o menos. Entonces, eso habla de qué? De que su atención es cambiante e involuntaria. Entonces, por eso es que aunque pueden tener, ¿qué se hace? Dosificarle, por ejemplo, los juguetes, no soltarles todos porque claramente, pues ya utilicé todos y en 1 hora me aburrí. No, le pongo unos, los recojo, le coloco otros, los recojo, le coloco, entonces le voy dosificando para que pueda explorar, ¿cierto? Entonces, aquí es mucho más claro que es un peligro exponerlos a los celulares, las tablets, porque las pantallas les cortan la posibilidad de exploración. ¿Por qué? Porque es una edad donde ellos se estimulan por lo visual, por la luz, y si en un celular les damos todo resuelto, en una tablet le damos todo resuelto, le estamos quitando la posibilidad creativa de explorar. Y entonces es la etapa donde surgen los por qué. Y si eso se lo coartamos, esa formación mental después va a causarle problemas más adelante en su desarrollo académico. Porque es la etapa donde se desarrollan por qué, por qué, por qué, por qué esto, por qué lo otro. Y pueden preguntar ese por qué 10.385 veces. Sí, puede ser la misma pregunta muchas veces. Y esas 10.865 veces hay que darle la respuesta igual de amable, Sí. igual de cordial, porque está generando una reafirmación. ¿Por qué esa flor es amarilla? Si sus padres o sus cercanos le dicen porque sí, se le tiró su proceso creativo. Porque sí no tiene ninguna razón. Pero si en la primera dice porque se derramó un huevito encima. Ah, bueno, porque la siguiente vez que preguntó ¿por qué esa flor es amarilla? Porque se derramó una gota del sol. Y empieza a jugar con lo mismo hasta que el chico ya llegue, cambia la pregunta. Ay, ¿por qué había un árbol alto? Bueno, en fin. Y esa parte es maravillosa. Socialmente en esa edad, eso es maravilloso. Ahora, socialmente comienzan a participar en juegos que tengan reglas y a desarrollar relaciones más significativas con sus pares. Sus pares son claves en esta etapa, ¿cierto? El juego es clave en esta etapa, en todas las etapas, pero en esta etapa es maravilloso. Ahí es, perdón, pero pues sí, el tema de que puedan estar en el parque, que puedan jugar, que puedan correr. Aquí es donde ellos de manera natural quieren la competencia de quién llega primero a la meta, y entre ellos mismos, si son varios, quieren correr quién llega, quién persigue a quién. Están como, o sea, como que se quieren comer el mundo con el juego.
Entonces, es una edad súper linda. Y en esa etapa también es el momento donde aprenden con más facilidad y rapidez la lengua materna. Es donde más fluyen. Por eso es también la etapa ideal donde pueden aprender varios idiomas. ¿En qué etapa? En esta etapa. Porque tanto absorben pues de su lengua materna, pero si en casa cercano hay una segunda lengua, una tercera lengua, la van a asimilar de una manera rapidísima. Entonces eso es un buen punto, formativo, ¿no? Y respecto al aprendizaje, son literales con lo que se enseña. Es decir, esa parte para ellos es fundamental. Me quemó el sol, ¿cierto? Me quemó el sol, o sea, la idea de me quemó el sol es que como si cogiera una hoja de papel y en verdad se quemó. No, lo que quiero expresar es que me bronceé un poquito la piel, pero en su pensamiento la idea es, lo quemó es que le generó algo, ¿cierto? O como decían las abuelas, o bueno, otro tiempo, a mí me sucedía eso cuando yo estaba en esa etapa, porque me decían, cuando me estaba duchando, cierre porque el agua marca. Yo, el agua marca, ¿cómo así? Yo me miraba el cuerpo a ver si me dejaba alguna marca el agua, porque era literal. No, el agua marcaba el registro, ¿cierto? Que estaba rodando. Yo me imaginaba otra cosa. Es más o menos eso. Entonces, su interés es el mundo real, lo que están viendo. Aún no hay mucho entendimiento del desarrollo abstracto, y esas abstractas aún son complicadas allí bajarlas, ¿no? Repiten y hacen lo que ven en sus modelos, en papá, en mamá o en ellos, repiten y lo hacen. Es decir, si papá lanzó con piedra una vajilla, ellos piensan que esa es la forma de reaccionar. Si ven que mamá gritó a su hermano o a él mismo o a otro, piensan que esa es la forma de reaccionar, y entonces empiezan a repetir eso en otros, porque repiten y hacen lo que ven hacer. Si ven que papá fue amable ellos van a hacer lo mismo. Si ven que mamá fue gentil también van a hacerlo, ¿no? Entonces, es una etapa donde el cuidado es como modelo con ellos, porque ellos están captando como esponjas lo que están viendo allí en su desarrollo. Sí. Eso es en esa etapa, ¿no? Sí, algo también que es curioso que ya los niños van a su tema de su preescolar y sus primeros años de primaria. Y los que somos padres hemos vivido que mi profe dijo. Entonces, como dijo la profe, es así como se debe hacer, así como el papá o la mamá le puede decir, no, hagámoslo de tal manera. Ellos, no, como mi profe dijo. Entonces, etapa, para ¿no? ellos, ese modelo que tienen de quién es su autoridad, lo modelan tal cual. 3 a 6 años. Sí, me pongo a pensar que finalmente el cuidador o el que está invirtiendo su tiempo con ellos debe ser hábil, porque o si no, se dispersan. ¿Es así, verdad? Sí, es así. Es el ser, la capacidad de poderle aportar al chico, en ese término, el generarle espacios. Por eso, por ejemplo, métodos de estudio, los que ya están escolarizados en esa edad que estarían escolarizados entre los 5 o 6 años, estilos de educación como como, bueno, Merani, bueno, esos estudios que son aulas abiertas, donde puede haber mucho espacio justamente para las artes, les va a facilitar, porque van a poder desarrollar eso allí. El que una hoja y tenga pintura y al final pues no pintó nada, pero para él es algo maravilloso y exploró, o que mezcló cosas, entonces tiene harina, huevo y no sé qué hiciste, ¿no? Una solución química, maravilloso. Entonces, claro, ahí, y eso lastimosamente no se nos da en nuestra sociedad, que pueda tener. Lo ideal sería mamá o papá junto con él en esta etapa, porque le va a ayudar mucho más y va a estar más hábil para cada tiempito estarle rodando de actividad, ¿no? Entonces, pues claramente no sea por las situaciones, digamos, económicas de trabajo, pero claramente si está escolarizado es el poder que en esa etapa pueda tener ese espacio de exploración, de irse a caminar descalzo por el parque, de pisar hojas, de tocar texturas,
porque todo eso le va a ayudar a que se desarrolle y sobre todo en esta etapa, mucho más allí todo lo cognitivo que va de la mano con lo social, que va de lo social, que va de la mano con lo afectivo, ¿no? Eso va uno encadenado con otro, así como las generaciones que tú decías al comienzo, que es como un hilo conductor allí. Bueno, la siguiente etapa que tenemos es la que se llama infancia intermedia, ya vamos allí de 7 a 11 años promedio, y se caracteriza por un crecimiento físico ya aquí es más lento, un desarrollo de habilidades cognitivas mucho más complejas, como la resolución de un problema, un razonamiento abstracto. Estamos hablando que los niños en esta etapa están haciendo todo el espacio de su primaria, digamos en nuestro caso en Colombia, están haciendo todo su desarrollo en primaria, entonces ya aprenden operaciones matemáticas, todo el desarrollo de su habilidad en escribir, en leer, en interpretar un texto, ¿sí? Eso es como en su parte cognitiva. A nivel emocional, los niños comienzan a desarrollar una mayor autoconciencia y enfrentar nuevas emociones como la vergüenza, la culpabilidad, el tema del egocentrismo, va disminuyendo porque cuando es bebé todo es mío, todo es mío. Aquí ya desarrolló el compartir, el de tener sus amigos, el de que muchas veces ellos llevan su lonchera y la comparten, ellos no tienen problema por dar a otros, o cuando están en su aula de clase, profe, yo te ayudo, entonces ellos quieren servir, quieren ayudar, quieren en casa, yo quiero lavar los platos, yo quiero limpiar, porque igual volvemos a la primera parte, vieron el modelo, entonces ellos dicen, yo quiero lavar, yo quiero limpiar, quiero barrer, quiero hacer mi cama. Es el momento en donde nosotros como padres podemos enseñarles a ellos que ellos pueden hacer tareas importantes en su casa, ¿sí? Que desarrollan esas tareas que aportan dentro de la familia y que ellos también se sienten importantes dentro del núcleo familiar porque están allí desarrollando, pues, digamos, este tipo de tareas. Ellos socialmente comienzan a formar sus grupos de amigos y en este momento el tema de los lazos de amistad son muy importantes. De nuestra experiencia, esta es donde los niños deben, y sus padres, ¿no? Los padres deben estar atentos quiénes son sus cercanos, con quién tienen feeling para nosotros como padres enseñarles a que cultiven el valor maravilloso de la amistad, que es una amistad que puede durar para toda la vida. Lazos de amistad que van a ser su fortaleza cuando lleguen momentos donde ellos tengan preguntas, ya cuando hablemos de la adolescencia, pero los lazos de amistad fuertes se crean en esta edad. Nuestra recomendación siempre para los padres es ayúdale a cultivar amistades, conoce a sus papás que sabes que tu niño o tu niña tiene cercanía, genera espacios donde se puedan encontrar, un cumpleaños, pongámonos de acuerdo y vamos a un parque, y conozcamos cosas juntas ya una familia con otra, porque de generarle el espacio de amistad y de que estos chicos están naciendo con otros y se están viendo que realmente tienen sus amigos y aquí el valor de la amistad para ellos es supremamente importante. Empieza a generarse, a tener un poquito, ya la parte de empiezan a ser un poco más independientes de papás. Ellos ya quieren, afianzar más sobre los 11 años su relación con sus amistades y tienen la presión de sus padres, ¿no? O sea, ahí es donde uno ve los niños y las niñas. Entonces ellos quieren, el grupo, normalmente aquí, si tienes un grupo de varios niños, vas a ver que naturalmente se hacen juntos los niños y se hacen juntos las niñas, porque tienen sus temas comunes. Entonces, y se ven como el grupo que se enfrenta, que dicen nosotros ganamos, no, nosotros vamos a ganar si los pones a competir, ¿no? Entonces, eso se ve, naturalmente siempre se va, ¿sí? También empiezan a descubrir también su cuerpo, ¿cierto? Porque pues igual a estas edades ellos son autónomos en su vestir, autónomos en sus espacios que ya se pueden hacer ellos solitos, de que ellos también participan en la mesa también de una manera independiente y también es un espacio donde también van a experimentar la aceptación y el rechazo. Aquí es donde también los niños, de alguna manera decimos los niños, voy a decirlo con todo respeto y comillas, los niños son crueles, porque el niño dice lo que siente, como lo siente. Entonces le puede decir un niño, o entre dos niñas, decirle tú estás fea, o no es bonita, eres gorda, el otro es flaquito, no me gusta, sí, lo dice naturalmente, pero a veces no sabemos, es aquí donde los niños tienen que tener
la compañía de sus padres, de sus cercanos, para decirle, no te quedes allí, mira como realmente Dios te ve que eres un niño maravilloso, una niña maravillosa, y que empiezan a entender que todos los niños son distintos, o sea, no todos son flaquitos, no todos son gorditos, hay unas características de cada familia, ¿cierto? Hay familias que tienen una tendencia a ser gorditos, otros a ser flaquitos, pero pues los niños lo dicen de una manera tan abierta que a veces pueden ofender y herir a los niños, y el que no sabe administrar esta emoción puede quedarse con un dolor que a veces trasciende sus años mayores. Entonces, es supremamente importante que como papás, cuidadores, estemos atentos a cómo la pregunta de cómo te fue en el colegio, cómo te fue en el día de hoy, no se quede en una pregunta de casilla, sino que realmente ahondemos cómo realmente el niño está viviendo su día a día, porque hay niños que se guardan cosas y después las almacenas y son de gran dolor en sus años mayores. Y hay una última etapa, ¿verdad? Sí, digamos, la llamaríamos, también la engloban allí, la llamarían la mal llamada adolescencia, decimos mal llamada, ya decimos por qué, que sería como entre los 12 y 18 años. Algunos hablan de la etapa, que es la etapa también juvenil, ¿no? La prejuvenil de 12 a unos 15 y la etapa juvenil de los 16 a los 18, un poco más, pero estaría como englobado dentro de eso. ¿Y por qué digo mal llamada adolescencia? Adolescencia es porque adolece, pero ¿de qué adolece? ¿De qué le falta? ¿No? Realmente se ha englobado como en ese aspecto, pero realmente no adolece aún allí, está todavía en una etapa de descubrimiento y de formación. El cerebro se termina de formar y termina de madurar a los 25 años, pero curiosamente, y nosotros hacemos parte de ello también, como papás y como sociedad, en esta etapa queremos que ellos sean maduros y no pueden ser maduros. Entonces queremos que ellos tomen decisiones maduras y aún no, porque su cerebro, primero porque su cerebro todavía no está para ello, y segundo porque todavía es el momento de mayor desarrollo. Se caracteriza ¿por qué? Por un crecimiento físico y cambios hormonales más rápido y más abismal de todas las etapas se da en esta edad, de esos 12 y 18 años. Entonces, hay cambios hormonales claramente marcados en las niñas y en los niños, en los chicos, evidentes en las niñas, en los chicos es más interno, pero igualmente se ven todos los cambios allí. A esta edad, muchas niñas ya lo que llamamos que se han desarrollado, entonces eso les marca una diferencia también en su estado mental. Chicos que por su cambio en la voz o por su crecimiento en sus vellos, pues también empieza a sudorar y empieza a pasarle cosas que antes no le había pasado. Entonces es el momento de mayor riego hormonal en su cuerpo y se vuelve para algunos como una locura. La química está allí todo a funcionamiento en su cuerpo. Entonces, y es el momento donde los papá, mamá, más los debemos acompañar, más. Pero lastimosamente es donde más experimentan ellos soledad y los dejamos a la libertad de sus amigos, ¿sí? Y los amigos son claves, pero como decía Anita, sí sabemos qué tipo de amigos son, ¿no? Entonces, allí hay un desarrollo de la identidad personal y la exploración de distintas distintas opciones, pues vocacionales y sociales. Vocacionales, ¿qué quiero ser? Porque ya la pregunta sobre el futuro empieza a hacerse más fuerte en esta etapa, ¿cierto? Y a nivel emocional, pues estos jóvenes de 12 a 18, digámoslos, pues en esos términos de adolescentes, experimentan una amplia gama de emociones intensas y a menudo son contradictorias, a menudo no se entienden, pelean con papá, pelean con mamá, el que antes era su héroe, ahora lo alejan, en muchos casos, ¿no? O a veces tienen más cercanía porque si han tenido buen trabajo desde su niñez, pues aquí puede ser un momento genial, cercano. Si ha tenido un buen trabajo a nivel de autoaceptación, entonces aquí no se va a ver al espejo y se va a rechazar, sino que va a aceptar todos esos cambios. A nivel cognitivo, desarrollan habilidades de pensamiento crítico y reflexivo. Curiosamente, es una etapa donde empiezan a cuestionar lo que han creído hasta el momento. Entonces, por eso requieren más acompañamiento allí, ¿cierto? Socialmente buscan una mayor
e independencia de los papás, más marcada que en la anterior etapa, aquí mucho más, ¿cierto? Y forman relaciones, ya empiezan a formar o a la parte romántica, sobre todo pasando de los 15, 16, y quieren mucho más aceptación de sus pares. Entonces, aunque esa etapa, para muchos ya la etapa juvenil, aún sigue englobándose como dentro de todo este desarrollo de la niñez, es una etapa maravillosa, es una etapa de exploración de nuestros peques, es una etapa formativa y es una etapa que requiere, si tuvo en nuestra etapa inicial acompañamiento de papás, aquí es vital nuevamente retomar eso. Aquí en este punto le voy a decir stop, porque creo que lo que estamos recibiendo es bastante interesante, muy chévere, así que creo que lo que en adelante vamos a compartir con relación a la subetapa de la niñez y que refiere a la adolescencia o la prejuventud, me pueden dar un bonus track, Germán y Diana, por favor, porque es realmente un llamado importante que nos están haciendo. Así que nos escuchamos en el próximo programa. Gracias. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta. Si consideras que hay un aporte enriquecedor, compártelo. Alguien necesita más. Y si te quieres acercar al desarrollo basado en fortalezas, déjame tus comentarios o escribe a contacto@escucharte.com.co.